Romance de época, España, 1823. Aquella noche, don Álvaro Sebastián de Luarca y Fonseca tenía el mundo en la palma de la mano. Antes del amanecer no le quedaría nada, pero hubo una mujer que se atrevió a mirarlo cuando el mundo entero le había dado la espalda. El salón del Real Gabinete Científico de Madrid resplandecía con la luz de 100 velas cuando el séptimo duque de Valnegral terminó de exponer el método cartográfico que prometía corregir los errores de navegación que habían hundido flotas enteras. Los aplausos resonaron bajo los frescos del techo. Los caballeros de ciencia y título se acercaron a estrechar su mano. Y él, con esa sonrisa suya que mezclaba brillantez y descaro, recibió cada elogio como quien acepta un tributo largamente merecido. Nadie sabía que el verdadero autor del descubrimiento era el anciano ciego sentado a su lado. Efraín Josías Morales, cartógrafo sin fortuna ni título, había dedicado 3 años a desarrollar aquellos cálculos. El duque había puesto su nombre y su protección, porque un erudito extranjero sin poder habría sido devorado por las intrigas de la corte antes de ver su trabajo reconocido. Era un pacto silencioso entre 2 hombres que se respetaban. Uno ofrecía genio, el otro escudo. Pero había algo más que don Álvaro había encontrado en aquella colaboración. Algo que no esperaba. Una mujer, María Timotea, la hija de Efraín. La había visto apenas 3 veces, siempre brevemente. Vestía con severidad absoluta, sin adornos, el cabello recogido como quien esconde algo precioso del mundo. Hablaba poco y cada palabra era precisa, necesaria, despojada de la coquetería que él conocía tan bien en otras mujeres. La primera vez le había entregado documentos en la puerta sin invitarlo a pasar, mirándolo como quien observa una tormenta y decide cerrar las ventanas. La segunda había pasado junto a él en la sala murmurando apenas un saludo, el roce de su falda simple como un reproche silencioso. La tercera, durante una cena, lo había ignorado toda la velada con metódica cortesía. Lo intrigaba, lo irritaba. Lo hacía sentir, por primera vez en años, que existía algo que no podía obtener simplemente extendiendo la mano. Aquella noche de triunfo, ella no estaba presente, y el duque se descubrió buscándola entre los asistentes con una insistencia que prefirió no examinar. La velada terminó cerca de la medianoche. Acompañó a Efraín hasta su carruaje y rechazó el propio. Necesitaba caminar, respirar el aire frío, sentir sus pasos sobre la piedra. Fue entonces cuando el mundo se quebró. Ocurrió sin advertencia. Un instante caminaba bajo las estrellas. Al siguiente, el lado izquierdo de su cuerpo dejó de pertenecerle. Cayó contra un muro, la mano derecha arañando piedra mientras la izquierda colgaba inerte. Intentó gritar, pero de su boca solo emergió un sonido deforme, una palabra que no era palabra. El suelo subió a su encuentro, y lo último que vio antes de la oscuridad fueron las estrellas, indiferentes a su caída, como lo habían sido a todas las tragedias desde el principio de los tiempos. Lo encontraron al amanecer, tendido en un callejón, los ojos abiertos pero vacíos, la boca torcida. Estaba vivo, pero cuando intentaron hablarle, solo respondió con balbuceos sin sentido. La noticia corrió por Madrid como fuego. En la casa del duque, su madre recibió el informe sin lágrimas. Doña Prudencia llevaba años esperando que Dios castigara a su hijo por su vida disoluta. No había sorpresa en su rostro, solo confirmación. Mientras rezaba, su mente ya calculaba lo que debía hacerse. Gonzalo de Estrada, esposo de la hermana mayor del duque, llegó antes del mediodía. Escuchó el diagnóstico con la atención de quien evalúa una inversión. ¿Recuperación? Imposible saberlo, respondió el médico. Lo más probable es que su mente haya quedado destruida. Lo que queda no es realmente el duque. Gonzalo asintió.
No había tristeza en su gesto. Aquella tarde, mientras don Álvaro yacía sin comprender dónde estaba ni por qué su cuerpo no obedecía, su familia decidió su destino. Un asilo privado en las cercanías de Segovia, lejos de Madrid, lejos de los rumores, lejos de cualquier mirada que pudiera complicar lo que vendría después. Nadie habló de curación. 3 días más tarde, un carruaje cerrado partió hacia el norte. Dentro, atado para evitar que se hiciera daño, viajaba el hombre que había sido el duque de Valnegral. Sus ojos miraban sin ver. Su boca formaba sonidos que podrían haber sido palabras en algún idioma que ya no existía. En Madrid, la noticia oficial fue que había sufrido un colapso irreversible. Algunos periódicos sugirieron que había fallecido. Su madre no los corrigió. Y en una casa modesta en las afueras de la ciudad, Efraín Morales recibió la noticia en silencio. María Timotea estaba a su lado. El duque, susurró su padre, la voz quebrada. Dicen que ha caído, que ya no es el mismo. Ella no respondió. Recordó al hombre arrogante del umbral, su sonrisa que parecía burlarse del mundo. Recordó la irritación que le provocaba, la certeza de que representaba todo lo que había aprendido a rechazar. Pero recordó también algo más. Un destello en sus ojos la noche de la cena. Una soledad que él escondía bajo capas de ingenio. No sintió alegría por su caída, tampoco pena. Sintió algo parecido a una puerta cerrándose antes de decidir si quería cruzarla. 2 meses después, las beatas del recogimiento donde se había criado le ofrecieron trabajo en un asilo de Castilla la Vieja. Necesitaban mujeres piadosas para cuidar enfermos. María Timotea aceptó sin saber que allí, entre muros fríos y gritos de dementes, encontraría al hombre que el mundo había dado por perdido, y que ese encuentro cambiaría para siempre el destino de ambos. El asilo de San Juan de Dios se alzaba sobre una colina pelada en las afueras de un pueblo cuyo nombre María Timotea olvidó apenas lo escuchó. Era un edificio de piedra gris, sin adornos, con ventanas pequeñas como ojos entrecerrados que vigilaban el camino. Había algo en su silueta que sugería un lugar donde las cosas entraban, pero rara vez salían. Eustaquio Borja, el administrador, la recibió en un despacho que olía a humedad y a cera de velas baratas. Era un hombre de rostro alargado y manos inquietas que no paraban de alisarse la sotana, aunque no era sacerdote. «Las beatas hablan bien de ti», dijo, examinándola como quien evalúa una herramienta. «Dicen que eres obediente, piadosa, resistente. Intento serlo, señor. Aquí necesitarás las 3 cosas. Los internos no son», buscó la palabra, «agradecidos. Muchos han perdido la razón. Otros nunca la tuvieron. Tu trabajo será alimentarlos, asearlos, rezar con ellos, si pueden escucharte. Nada más. Entiendo. ¿Entiendes también que no debes encariñarte?» Sus ojos se clavaron en ella. «La piedad es útil, el afecto es peligroso. Estas criaturas no son como nosotros. Son cáscaras vacías. Lo que fueron ya no existe». María Timotea asintió, aunque algo en aquellas palabras le rozó el alma como una astilla. La primera semana fue un descenso a un mundo que no sabía que existía. Hombres que gritaban a fantasmas invisibles, mujeres que lloraban sin cesar, acunando muñecas de trapo como si fueran hijos perdidos, ancianos que habían olvidado sus propios nombres y jóvenes cuyos ojos brillaban con una lucidez aterradora antes de apagarse de golpe. Y en el ala más alejada, donde los pasillos se volvían más fríos y los gritos más roncos, estaban los que Eustaquio llamaba los irrecuperables, aquellos a quienes nadie visitaba, aquellos cuyas familias pagaban para olvidar que existían. Fue allí donde lo encontró. No lo reconoció al principio. El hombre acurrucado en el rincón de una celda húmeda no se parecía en nada al duque que había visto en el umbral de su casa. Aquel había sido todo elegancia y arrogancia, ojos brillantes y sonrisa afilada.
Este era un animal herido, el cabello largo y enmarañado, la barba crecida sin forma, las muñecas marcadas por las cuerdas que lo ataban al catre por las noches. Pero fueron los ojos los que la detuvieron. Cuando él alzó la mirada y la vio en el umbral, algo cruzó por aquellas pupilas oscuras. No era la vacuidad que había visto en otros internos, era reconocimiento, era furia, era súplica. Y entonces él habló. Timo. La palabra se trabó en su garganta como un pájaro atrapado. Su rostro se contrajo de frustración. Golpeó el suelo con el puño. Tita. El corazón de María Timotea se detuvo. Tita. Así la había llamado su padre una vez, hace años, cuando era niña. Un apodo tonto, cariñoso, que solo usaba en la intimidad del hogar. ¿Cómo podía este hombre destrozado conocer esa palabra? ¿Cómo podía recordarla? Y entonces comprendió. La noche de la cena. Su padre la había llamado así sin pensar, y el duque había estado presente. De todos los recuerdos que podría haber conservado su mente dañada, había guardado ese excelencia. Susurró, y la palabra le supo extraña en la boca, dirigida a aquel despojo humano. Él la miró con una intensidad que la atravesó. Sus labios se movieron, formando sonidos rotos, sílabas que no encajaban. La frustración creció en su rostro hasta convertirse en algo parecido a la desesperación. Volvió a golpear el suelo y emitió un gruñido animal que habría aterrorizado a cualquiera. Pero María Timotea no retrocedió. Había algo en aquellos ojos, algo que gritaba desde detrás de una prisión invisible. La mente del duque estaba atrapada en un cuerpo que ya no obedecía, en una voz que ya no funcionaba, pero seguía allí. Podía verlo, podía sentirlo. «Le entiendo», dijo, sin saber si era verdad. «Sé que está ahí dentro». Él se quedó inmóvil. Las palabras parecieron alcanzarlo como ningún sonido lo había hecho en meses. Lentamente, muy lentamente, extendió su mano derecha hacia ella. Temblaba. María Timotea miró aquella mano, sucia, con las uñas rotas, los nudillos despellejados de golpear paredes. La mano de un hombre que había firmado documentos que movían fortunas, que había sostenido instrumentos de navegación, que había acariciado, sin duda, cuerpos de mujeres mucho más hermosas que ella. No debía tocarla. Todo lo que le habían enseñado le advertía del peligro, pero algo más fuerte que la enseñanza movió su brazo. Sus dedos rozaron los de él. Y cuando lo hicieron, el duque de Valnegral cerró los ojos y exhaló un sonido que no era palabra ni gemido, sino algo intermedio, algo que sonaba terriblemente parecido a alivio. Aquella noche, María Timotea no pudo dormir. Yacía en su catre estrecho, en el cuarto que compartía con otras 2 cuidadoras, y veía en la oscuridad los ojos del duque. Recordaba el temblor de su mano, la ferocidad de su frustración, la chispa de inteligencia que ningún daño había conseguido apagar. Las beatas le habían enseñado que los caminos de Dios eran inescrutables, que a veces Él colocaba pruebas en el sendero de los fieles para templar su fe. Pero esto no se sentía como una prueba, se sentía como algo diferente, como una puerta que se abría hacia un lugar que no sabía si quería conocer. Al día siguiente regresó a la celda del duque, y al siguiente y al siguiente. Cada visita era una batalla. Él se frustraba cuando las palabras no salían, golpeaba las paredes, rugía como una bestia enjaulada, pero poco a poco, con una paciencia que ella misma no sabía que poseía, María Timotea comenzó a descifrar el código roto de su comunicación. Descubrió que podía responder preguntas simples con gestos, un golpe para sí, 2 para no.
Descubrió que los números seguían intactos en su mente. Cuando le mostró los dedos, él pudo sumar, restar, multiplicar sin error. Descubrió que su memoria de largo alcance permanecía casi intacta, aunque el presente se le escapaba como agua entre los dedos. Y descubrió algo más peligroso aún. Descubrió que cuando ella entraba en la celda, algo cambiaba en el rostro de él. La furia se apaciguaba, los ojos se suavizaban. Era como si su presencia fuera lo único que lo anclaba a la cordura que le quedaba. Una tarde, mientras le enseñaba a formar letras con el dedo en el aire, Eustaquio Borja apareció en el umbral. «La familia viene la próxima semana», anunció, su voz desprovista de emoción. «Quieren evaluar su estado, decidir si conviene, prolongar el tratamiento». María Timotea sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?». Eustaquio la miró con algo que podría haber sido lástima o advertencia. «Significa que si no muestra mejoría, lo declararán legalmente incapaz. Y entonces…». Dejó la frase sin terminar. Cuando se marchó, María Timotea miró al duque. Él había entendido cada palabra. Podía verlo en la rigidez de sus hombros, en el temblor de sus manos, en el fuego oscuro que ardía en sus ojos. Y en ese momento, sin haberlo decidido conscientemente, supo que no permitiría que lo destruyeran, aunque eso significara destruirse a sí misma. Los días que siguieron fueron una carrera silenciosa contra el tiempo. María Timotea llegaba antes del amanecer y permanecía junto al duque hasta que las sombras del atardecer la obligaban a retirarse. Le enseñó a formar palabras simples con los labios, a señalar objetos cuando el sonido lo traicionaba, a respirar hondo antes de intentar hablar para que la frustración no le robara el poco control que había recuperado. Él aprendía con una ferocidad que la asombraba. Cada pequeño avance, una palabra clara, un gesto preciso, una frase de 3 sílabas que emergía intacta, lo transformaba. La bestia enjaulada que había encontrado en aquella celda comenzaba a parecerse, fragmento a fragmento, al hombre que había sido. Pero el progreso tenía un precio. Cuanto más mejoraba él, más difícil se volvía para ella mantener la distancia que sus votos exigían. Había momentos en que sus manos se rozaban durante los ejercicios y el contacto duraba un instante más de lo necesario. Había miradas que se prolongaban hasta que ella apartaba los ojos, el corazón golpeándole las costillas. Había silencios cargados de algo que no se atrevía a nombrar. Una noche, mientras le enseñaba a escribir su nombre con el dedo sobre la mesa polvorienta, él detuvo su mano. La sostuvo con firmeza, sus dedos ásperos rodeando los de ella, y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Tú…». La palabra emergió clara, trabajada. «¿Por qué?». Ella entendió la pregunta. ¿Por qué lo ayudaba? ¿Por qué arriesgaba su posición, su reputación, todo lo que conocía, por un hombre que representaba lo opuesto a sus creencias? «No lo sé», respondió, y era la verdad. Él no soltó su mano. En cambio, la llevó lentamente hacia su pecho, donde ella pudo sentir el latido de su corazón bajo la tela raída de la camisa. Era un gesto tan íntimo, tan vulnerable, que María Timotea sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Gracias», susurró él, y luego con un esfuerzo visible. «Tita». Ella retiró la mano como si quemara. Esa noche rezó durante horas, arrodillada en el suelo frío de su cuarto, pidiendo guía, pidiendo fuerza, pidiendo que Dios le mostrara el camino correcto. Pero las únicas imágenes que acudían a su mente eran los ojos del duque, su mano sobre la de ella, el latido de su corazón bajo sus dedos. La familia llegó 5 días después. Doña Prudencia descendió del carruaje con la rigidez de quien pisa territorio contaminado. Detrás de ella venía Gonzalo de Estrada, y su mirada recorrió el asilo con la satisfacción de quien contempla una inversión que rinde frutos. María Timotea
Los observó desde una ventana del segundo piso, el estómago convertido en un nudo de hielo. Junto a ella, oculto en las sombras del pasillo, el duque también miraba. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. «Puedes hacerlo», susurró ella. «Has mejorado. Lo verán». Él negó con la cabeza. Un gesto brusco, furioso. «No, quieren ver». Y tenía razón. La evaluación fue una farsa. Gonzalo hizo preguntas diseñadas para confundir, para provocar la frustración que sabía que vendría. Doña Prudencia observaba con los labios apretados, asintiendo cada vez que su hijo tropezaba con una palabra o perdía el hilo de una frase. Eustaquio tomaba notas con expresión neutra, pero María Timotea podía ver la sentencia escribiéndose en cada trazo de su pluma. Cuando el duque, agotado y humillado, golpeó la mesa con el puño y emitió un rugido de impotencia, Gonzalo intercambió una mirada con doña Prudencia. «Creo que hemos visto suficiente. Es una lástima», dijo la madre, sin rastro de pena en la voz. «Pero está claro que Dios ha decidido su destino. Lo más piadoso será mantenerlo aquí, protegido del mundo y de sí mismo». María Timotea sintió que la sangre le hervía. «Con respeto, señora», dijo, adelantándose sin permiso. «El duque ha mostrado mejoras notables. Su mente está intacta. Solo necesita tiempo. ¿Y tú quién eres?». Gonzalo la interrumpió, mirándola como quien descubre un insecto en su sopa. «Una cuidadora, señor. He trabajado con él durante semanas y puedo asegurar que...». «Una cuidadora», repitió doña Prudencia, el desprecio goteando de cada sílaba. «¿Y desde cuándo las criadas opinan sobre asuntos de familia?». El silencio que siguió fue denso como plomo. María Timotea sintió las miradas clavándose en ella, la furia contenida de Gonzalo, el desdén helado de doña Prudencia, la advertencia muda de Eustaquio. Pero también sintió otra mirada, la del duque. Cuando se volvió hacia él, vio algo que no esperaba. No era gratitud ni esperanza. Era miedo, miedo por ella. Aquella noche, después de que la familia partiera dejando instrucciones para el proceso legal de incapacitación, María Timotea fue a la celda del duque. Lo encontró sentado en el suelo, la espalda contra la pared, la cabeza entre las manos. «Lo siento», dijo ella. «No debí hablar, solo empeoré las cosas». Él alzó la vista. Había lágrimas en sus ojos, las primeras que ella le veía. «No», la palabra salió clara, firme. «Tú, única, la única». Se puso de pie con esfuerzo. Caminó hacia ella con pasos todavía inseguros, y cuando estuvo tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, levantó la mano y le rozó la mejilla con los nudillos. «Escapar», susurró. «Conmigo». El corazón de María Timotea pareció detenerse. «No puedo, mis votos, mi padre, todo lo que... todo... perdido. Si quedo...». Sus ojos la taladraban. «Tú también. Te vi. Cómo te miraron. Saben, tenía razón. Lo que había entre ellos, fuera lo que fuera, ya no era invisible. Si ella se quedaba, la destruirían junto con él. Si se iba, lo abandonaba a un destino peor que cualquier condena. ¿A dónde iríamos? «Tengo amigos, Raimundo». El nombre le costó, pero lo logró. «En Madrid, ayudará». Era una locura, era la traición de todo lo que había jurado, era el fin de la vida que conocía. María Timotea cerró los ojos. Vio el beaterio donde había crecido, las beatas que la habían criado, los votos que había pronunciado con tanta certeza. Vio a su padre, solo en su casa de Madrid, esperando noticias que nunca llegarían, y vio al hombre frente a ella, roto, pero no destruido, perdido, pero luchando por encontrarse. «Esta noche», susurró, «cuando todos duerman». La sonrisa que iluminó el rostro del duque fue lo más hermoso que había visto en su vida. Huyeron 3 horas después de la medianoche.
por una puerta lateral que María Timotea había dejado sin llave. El frío de la noche castellana les mordía la piel mientras corrían hacia el camino donde un carro de campesinos, sobornado con las pocas monedas que ella tenía, los esperaba. No miraron atrás, pero cuando el asilo desapareció en la oscuridad, María Timotea escuchó un sonido que le heló la sangre, cascos de caballos, acercándose. Corrieron hasta que el aliento se convirtió en fuego y las piernas amenazaron con ceder. El carro de campesinos los había llevado apenas una legua antes de que el sonido de los cascos se volviera ensordecedor. María Timotea tomó la decisión en un instante. Saltaron del carro y se internaron en un bosque de encinas que bordeaba el camino, mientras el campesino, aterrorizado, azuzaba a su mula en dirección contraria. La oscuridad del bosque los tragó como una boca hambrienta. El duque se movía con dificultad, su pierna izquierda arrastrándose en la hojarasca, su respiración convertida en jadeos roncos, pero no se quejó. Ni una vez, cuando tropezaba, se levantaba. Cuando el dolor lo doblaba, apretaba los dientes y seguía adelante. Había en él una determinación feroz que María Timotea no había visto antes, como si la posibilidad de libertad hubiera encendido algo que el asilo casi había extinguido. Caminaron toda la noche. Al amanecer, encontraron refugio en una ermita abandonada cuyo techo medio derrumbado dejaba entrar jirones de luz dorada. Se dejaron caer contra los muros de piedra, exhaustos, hambrientos, pero vivos. —¿Cuánto hasta Madrid? —preguntó él, las palabras todavía costosas, pero cada vez más claras. 4 días a pie, quizás 3 si encontramos transporte. Él asintió, procesando. Luego la miró con una intensidad que ella ya comenzaba a reconocer. —Gracias. No me las des todavía. Aún pueden encontrarnos. —No —sacudió la cabeza—. Gracias por creer cuando nadie más. María Timotea sintió que algo se aflojaba en su pecho. Toda la tensión de la huida, todo el miedo, todo el peso de la decisión que había tomado, pareció aligerarse por un instante bajo el calor de aquellas palabras. —Duerme —dijo, apartando la mirada—. Yo vigilaré. Él obedeció. En minutos, su respiración se volvió profunda y regular, el sueño del agotamiento absoluto. María Timotea lo observó dormir y se permitió, por primera vez, ver realmente al hombre que tenía delante. Ya no era el aristócrata arrogante que la había irritado en el umbral de su casa. Tampoco era la bestia enjaulada del asilo. Era algo intermedio, un hombre despojado de todo lo que lo había definido, luchando por reconstruirse desde las cenizas. Había vulnerabilidad en la curva de sus labios entreabiertos, en las líneas de tensión que surcaban su frente incluso dormido, en las manos que se aferraban a la tela de su camisa como un niño que teme perder algo precioso. Y había belleza, una belleza extraña, maltratada pero innegable. María Timotea cerró los ojos y rezó, pero las palabras que acudieron a sus labios no fueron las de siempre. No pidió guía, ni fuerza, ni claridad. Pidió simplemente que él estuviera a salvo, que sobreviviera, que encontrara la paz que merecía. Cuando abrió los ojos, supo que algo había cambiado irrevocablemente dentro de ella. Llegaron a las afueras de Madrid 4 días después, sucios, hambrientos, irreconocibles. Habían viajado de noche y dormido de día, evitando caminos principales, pidiendo comida en granjas aisladas donde nadie hacía preguntas. El duque había mejorado visiblemente durante el trayecto. Caminaba con más firmeza, hablaba con más fluidez, y había momentos en que María Timotea vislumbraba al hombre que había sido, asomándose tras la máscara del daño. Don Raimundo Fuertes de Quiroga lo recibió en su casa con una mezcla de asombro y horror. «Dios santo, Álvaro», fue lo único que pudo decir al ver a su amigo.
Después vinieron las preguntas, las explicaciones, los planes trazados a toda prisa en el despacho de Raimundo, mientras María Timotea esperaba en una sala contigua, sintiéndose fuera de lugar entre los tapices y los muebles de caoba. Fue Raimundo quien finalmente entró a hablar con ella. Su expresión era grave. «Señorita Morales, ¿entiende usted la situación en la que se encuentra? Entiendo que ayudé al duque a escapar de un lugar donde lo estaban destruyendo. Entiendo eso, pero también entiende que ha huido con él, sola, durante días». Hizo una pausa significativa. Para el mundo, su reputación está perdida. María Timotea sintió el golpe de aquellas palabras, aunque ya lo sabía. «Mi reputación nunca fue gran cosa, señor. Quizás no en los círculos que usted frecuenta. Pero ahora es diferente. Si la familia del duque la encuentra, la acusarán de secuestro, de manipulación. Dirán que usted sedujo a un hombre enfermo para aprovecharse de su fortuna. Eso es absurdo. Es la verdad que ellos contarán, y la única forma de protegerla, de protegerlos a ambos». Raimundo suspiró. «Es el matrimonio». El silencio que siguió fue espeso como la niebla. ¿Matrimonio? Álvaro está de acuerdo. De hecho, fue él quien lo propuso. La miró directamente. Como su esposa, usted estaría protegida legalmente. Nadie podría acusarla de nada. Y el matrimonio complicaría enormemente los planes de Gonzalo para declararlo incapaz. María Timotea sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo no...» Mis votos eran votos simples, no perpetuos. Pueden disolverse. No es solo eso. Yo no elegí. Él y yo apenas... La puerta se abrió. El duque entró caminando con esa nueva firmeza que había adquirido y se detuvo frente a ella. Sus ojos buscaron los suyos con una intensidad que la dejó sin palabras. «No. Obligación», dijo cada palabra cuidadosamente formada. «Elección tuya, siempre. Pero Raimundo dice que es la única forma». «No», sacudió la cabeza. «Otra forma. Desaparecer, yo solo, tú, libre». Estaba ofreciéndole una salida. Estaba dispuesto a perderse para que ella conservara lo poco que le quedaba. Y en ese momento, mirando sus ojos, María Timotea supo lo que iba a responder. «Sí», susurró, «me casaré contigo». La boda se celebró esa misma noche en una capilla pequeña, con Raimundo y 2 criados como testigos. El sacerdote, un hombre viejo que debía favores a la familia Quiroga, no hizo preguntas. Cuando el duque deslizó un anillo prestado en su dedo, María Timotea sintió el peso del metal como una cadena y como una promesa. No sabía todavía cuál de las 2 cosas resultaría ser. Esa noche, solos por primera vez como marido y mujer, permanecieron en habitaciones separadas. Pero antes de que ella cerrara su puerta, él la detuvo con una mano en su brazo. «Tiempo», dijo, «todo el tiempo, hasta que tú quieras». Ella asintió, incapaz de hablar, y cuando finalmente se acostó en aquella cama extraña, en aquella casa extraña, con un anillo extraño en el dedo, María Timotea se descubrió llorando. No sabía si eran lágrimas de miedo, de pérdida o de algo que todavía no tenía nombre. Una semana después, llegó la carta que lo cambiaría todo. La carta venía sellada con lacre rojo y traía el perfume inconfundible de una mujer. Raimundo la entregó al duque con expresión incómoda, evitando la mirada de María Timotea. Ella observó cómo su esposo, qué extraño sonaba esa palabra, rompía el sello con dedos que todavía temblaban levemente, cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su rostro se transformaba. Primero confusión, luego incredulidad. Finalmente, algo que ella no supo interpretar. «¿Qué dice?», preguntó, aunque una parte de ella no quería saber. Él le tendió la carta sin palabras. María Timotea leyó, y el suelo desapareció bajo sus pies. Valentina de Soto, una mujer casada con quien el duque había mantenido relaciones antes del derrame, había dado a luz una niña. El marido,
Al descubrir que la criatura no podía ser suya, la había repudiado. Valentina, desesperada por salvarse del escándalo, había abandonado a la recién nacida en la puerta de una iglesia con una nota que identificaba al padre, don Álvaro de Luarca, duque de Valnegral. La niña estaba ahora en un hospicio de Madrid. Tenía 3 meses, se llamaba Constanza. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de María Timotea. No sabía, dijo él finalmente, la voz ronca, antes de caer. No sabía que ella... Pero sabías que existía la posibilidad, no era una pregunta. Él no respondió. No hacía falta. María Timotea se puso de pie. Sentía el cuerpo ajeno, como si perteneciera a otra persona. Caminó hasta la ventana y observó el jardín sin verlo realmente. Todo lo que había sacrificado, sus votos, su comunidad, su certeza, pareció de pronto un precio demasiado alto por algo que nunca había sido suyo. Necesito pensar, dijo. Salió de la habitación antes de que él pudiera responder. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. María Timotea cumplía con las formas del matrimonio, compartían comidas, intercambiaban palabras corteses, dormían bajo el mismo techo, pero había levantado un muro invisible entre ellos. Cada vez que el duque intentaba acercarse, ella encontraba una excusa para alejarse. Cada vez que sus ojos buscaban los de ella, María Timotea apartaba la mirada. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en la niña, Constanza, 3 meses de vida, abandonada por su madre, ignorada por el mundo, condenada a crecer en un hospicio sin saber quién era ni de dónde venía. Una criatura inocente pagando los pecados de otros. Una noche, incapaz de dormir, María Timotea se encontró frente a la puerta de la habitación del duque. No sabía qué iba a decir, no sabía si iba a entrar, pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Él estaba despierto. Por supuesto que estaba despierto. «No puedo», susurró ella, y las palabras salieron rotas. «No puedo ser la madre de la hija de otra mujer. No puedo fingir que tu pasado no existe. No puedo». «Entonces no lo hagas». Ella se detuvo, sorprendida. «¿Qué? Vete». Su rostro era una máscara de dolor contenido. «Al beaterio, a tu padre, a donde quieras. Yo arreglaré la anulación. ¿Y la niña? Mía, mi responsabilidad, mi culpa». Tragó con dificultad. «No tuya, nunca tuya». Estaba liberándola, de nuevo. Estaba dispuesto a perderla para que ella no tuviera que cargar con el peso de sus errores. María Timotea lo miró. Vio las ojeras profundas, la tensión en sus hombros, el temblor que había regresado a sus manos. Vio a un hombre que había perdido todo, su salud, su libertad, su dignidad, y que ahora estaba dispuesto a perder lo único que le quedaba. Y supo, con una claridad terrible, que si se iba lo destruiría, pero también supo que no podía quedarse. No así, no con tanto dolor sin resolver. «Necesito tiempo», dijo, «lejos de aquí, para pensar, para rezar». Él asintió lentamente. «¿Cuánto? No lo sé». A la mañana siguiente, María Timotea partió hacia el beaterio. Las beatas la recibieron con frialdad. La noticia de su matrimonio había llegado antes que ella, y los rostros que una vez la habían acogido con cariño, ahora la miraban con una mezcla de lástima y condena. La Madre Superiora fue directa. «Has traicionado tus votos. Has deshonrado esta casa. Has elegido el mundo sobre la fe. Elegí salvar a un hombre que estaba siendo destruido. Elegiste a un libertino sobre Dios». María Timotea no respondió. ¿Qué podía decir? Que no había elegido nada, que todo había ocurrido tan rápido que apenas había tenido tiempo de pensar, que incluso ahora no sabía si lo que sentía era amor o compasión o algo completamente diferente. La sentencia llegó 3 días después. Si quería ser readmitida en la comunidad, debía renunciar públicamente al matrimonio.
Debía leer ante la asamblea una carta declarando que había sido engañada, manipulada, que el duque la había seducido aprovechándose de su piedad. Debía negar todo lo que había sentido, todo lo que había hecho, todo lo que él significaba. Solo entonces sería perdonada. María Timotea miró el documento que le tendían. Las palabras nadaban ante sus ojos. Engaño, manipulación, pecador irredimible, arrepentimiento sincero, todo mentiras, cada línea, cada frase, cada sílaba, pero si no las pronunciaba, perdería lo único que había conocido antes de él, su comunidad, su fe, su identidad. La lectura será mañana, dijo la Madre Superiora. Ante toda la asamblea, tienes hasta entonces para prepararte. Esa noche, María Timotea no durmió. Se arrodilló en su celda, la carta arrugada entre las manos, y buscó en su interior la voz de Dios, que siempre la había guiado. Pero lo único que encontró fue silencio, y la imagen de un hombre roto, que la había mirado como si ella fuera lo único real en un mundo de sombras. Al amanecer, se vistió con el hábito sencillo que las beatas le habían dado. Caminó hacia la sala de reuniones donde la asamblea esperaba. Sintió las miradas clavándose en ella mientras avanzaba hacia el frente donde un atril la aguardaba. Desplegó la carta. Las palabras temblaban ante sus ojos. Abrió la boca para comenzar a leer, y entonces la puerta se abrió de golpe. Don Álvaro de Luarca entró en la sala como quien cruza un campo de batalla. Caminaba sin bastón, con esa determinación feroz que María Timotea había visto nacer en él durante las semanas de recuperación. Su ropa era sencilla, su rostro estaba pálido por el esfuerzo del viaje, pero sus ojos ardían con una claridad que ella no le había visto antes. El murmullo de escándalo recorrió la asamblea como una ola. «Este hombre no tiene derecho a estar aquí», dijo la Madre Superiora, poniéndose de pie. «Esta es una reunión privada de nuestra comunidad». «Es una reunión», respondió él, y su voz sonó firme, casi intacta, «donde pretenden destruir a mi esposa con mentiras. Tengo todo el derecho». María Timotea lo miraba sin poder moverse. La carta temblaba en sus manos. Él avanzó por el pasillo central, ignorando los rostros horrorizados a su alrededor, hasta detenerse a pocos pasos de ella. «Lee», dijo suavemente. «Si es lo que quieres, lee. Pero antes, escúchame». Ella no respondió. No podía. El duque se volvió hacia la asamblea. Respiró hondo. «Sé lo que piensan de mí, libertino, pecador, hombre de excesos y escándalos». Hizo una pausa. «Todo cierto. No voy a mentir. He vivido mal. He hecho daño. He tomado sin pensar en las consecuencias». El silencio era absoluto. «Pero esta mujer», continuó, señalando a María Timotea, «me encontró cuando todos me habían abandonado. Me vio cuando nadie más quería mirar. Me devolvió la dignidad cuando yo mismo la había perdido». Su voz se quebró levemente. «No me sedujo, no me manipuló, me salvó». Una de las beatas más ancianas chasqueó la lengua con desprecio. Palabras bonitas de un hombre acostumbrado a engañar. No son palabras, son hechos. El duque metió la mano en su chaqueta y extrajo un documento. «Esto es la escritura de una propiedad en Castilla. Pequeña, modesta, suficiente para vivir con dignidad. Está a nombre de ella, solo de ella. Si decide dejarme, tendrá dónde ir. Si decide quedarse conmigo, será suya de todos modos». Extendió el documento hacia María Timotea. Ella lo tomó con manos temblorosas. «No te pido que me perdones», continuó él, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «No te pido que olvides mi pasado ni que aceptes cargas que no elegiste. Solo te pido», tragó con dificultad, «que no pronuncies mentiras sobre lo que hubo entre nosotros». María Timotea miró el documento. Miró la carta que todavía sostenía en la otra mano. Miró los rostros expectantes de las beatas que la habían criado.
y miró al hombre frente a ella. Un hombre que había viajado desde Madrid, apenas recuperado, arriesgando todo, solo para darle la libertad de elegir. La niña, susurró ella. Constanza. La busqué ayer, está en mi casa. Sus ojos brillaban. Nuestra casa, si tú quieres. Algo se liberó dentro de María Timotea, como si una cadena invisible se hubiera soltado de su pecho. Lentamente, muy lentamente, bajó la mirada hacia la carta que las beatas le habían escrito. Leyó las palabras una última vez. Engaño, manipulación, pecador irredimible. Mentiras, todas mentiras. Con un movimiento deliberado, rasgó el papel por la mitad. Y otra vez, y otra vez. Los pedazos cayeron al suelo como copos de nieve. El grito ahogado de la Madre Superiora resonó en la sala. ¿Qué haces? Elijo la verdad, respondió María Timotea, y su voz sonó más firme de lo que jamás la había escuchado. Elijo a mi esposo. Elijo a esa niña que no tiene culpa de nada. Elijo el camino que Dios ha puesto frente a mí, aunque no sea el que ustedes aprueben. Se volvió hacia las beatas que la observaban con horror. Les agradezco todo lo que hicieron por mí. Me criaron, me enseñaron, me dieron un hogar cuando no tenía ninguno. Pero no puedo comprar su perdón con mentiras. Respiró hondo. Si eso significa perderlas, entonces las pierdo. El silencio que siguió fue definitivo. María Timotea tomó la mano de su esposo. Juntos, caminaron hacia la puerta. Nadie intentó detenerlos. Afuera, el sol de la mañana los recibió con una calidez inesperada. No hablaron durante el camino de regreso. No hacía falta. Había algo en el silencio compartido que decía más que cualquier palabra. 3 meses después, en una pequeña propiedad en Castilla, la vida había encontrado su ritmo. El duque nunca recuperó completamente el habla. Había palabras que se le escapaban, momentos en que la frustración regresaba como una marea oscura. Pero había aprendido a vivir con sus limitaciones, a encontrar nuevas formas de expresar lo que las palabras no alcanzaban. María Timotea había dejado de ser la mujer que él conoció. Los votos que una vez la definieron se habían transformado en algo diferente. No la rigidez de la negación, sino la flexibilidad del amor que elige quedarse. Y Constanza, la niña que nadie había querido, dormía cada noche en una cuna junto a su cama, arrullada por canciones que María Timotea inventaba y que el duque tarareaba cuando las palabras fallaban. Su padre, Efraín, vivía ahora con ellos. El anciano ciego había llorado al reencontrarse con su hija y más aún al conocer al hombre que ella había elegido amar. Pasaba las tardes en el jardín, dictando sus memorias mientras María Timotea escribía, y por las noches compartía historias de navegantes y estrellas con su nieta adoptiva, que lo escuchaba con ojos enormes, aunque no entendiera ni una palabra. De doña Prudencia y Gonzalo de Estrada no volvieron a saber. Los abogados de don Raimundo habían logrado frenar el proceso de incapacitación, y el matrimonio había complicado cualquier intento de controlar la fortuna del duque. Se decía que Gonzalo había perdido influencia en la corte y que doña Prudencia se había retirado a un convento, pero eran solo rumores que llegaban de Madrid como ecos lejanos de una vida que ya no les pertenecía. Una tarde de primavera, mientras el sol descendía sobre los campos castellanos, don Álvaro regresó de un paseo con las manos escondidas tras la espalda. «¿Qué traes?», preguntó ella, alzando una ceja. Él sonrió. Esa sonrisa que ella había aprendido a amar, imperfecta y genuina. Extendió las manos. En ellas había un ramo de flores silvestres, amapolas rojas, margaritas blancas, pequeñas campanillas azules. Flores humildes, sin valor, pero recogidas una por una con dedos que todavía temblaban. «Para ti», dijo. «Siempre para ti». María Timotea tomó las flores, las acercó a su rostro y respiró su perfume simple,
y entendió, en ese momento, que el amor verdadero no necesitaba palacios, ni títulos, ni grandes gestos. A veces bastaba con flores silvestres recogidas por manos imperfectas. A veces bastaba con elegir quedarse día tras día, tormenta tras tormenta. A veces, después de la peor tempestad, la tierra volvía a florecer. Si esta historia satisfizo tu alma romántica, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de amor, pasión y redención. Déjanos un comentario contándonos qué momento te llegó más al corazón. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que hacen latir el alma. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para ti.